La obesidad como síntoma de la pobreza. La pobreza es un término ligado con los ingresos, la satisfacción de las necesidades básicas e indicadores nutricionales. Todo esto puede determinar una inseguridad alimentaria que puede ir desde una leve hasta una grave. Una leve en donde hay una incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos, donde se compromete la calidad y variedad de los alimentos o reduce la cantidad alimentaria o la intermitencia de la comida. Incluso puede llegar hasta que no se consumen alimentos por un día o más. Todo esto genera una malnutrición y de acuerdo a la FAO, 1 de cada 9 personas en el mundo sufren de malnutrición. Ahora, la malnutrición puede subdividirse en desnutrición, sobrepeso y obesidad. En este caso trataremos la obesidad. La obesidad se define como un consumo excesivo de nutrientes que genera una excesiva ingesta calórica y una acumulación excesiva de grasa. Ahora, la obesidad tiene varias causas. Entre estas están la intermitencia en la alimentación, o también llamado ciclo festil-hambruna, que genera cambios adaptativos genéticos y cambios metabólicos en donde se genera un fácil almacenamiento de la grasa, disminución de masa muscular y aumento rápido del peso en caso de alimentos. Hay un factor de percepción de inseguridad alimentaria, que son factores psicológicos de inseguridad alimentaria, que dependen mucho de la posición socioeconómica y la determinan. Por otro lado está un consumo de alimentos inadecuados, sobre todo altos en grasas y azúcar, y un consumo insuficiente de vegetales y frutas. Esto está ligado con un alto costo de una dieta saludable, ingresos insuficientes, surgimiento del mercado para pobres en la agroindustria, es decir, marcas baratas y de mala calidad, y hábitos alimenticios erróneos generados por un cambio en la cultura. También una causa de la obesidad es el estrés, la depresión y los trastornos emocionales, que básicamente generan ingesta compulsiva de alimentos, sobrealimentación cuando existen recursos y consumir alimentos placenteros como comida rápida y dulces, que son de bajo costo y que alivian el estrés a corto plazo. Todas estas causas están relacionadas con situaciones de pobreza, afectan principalmente a las mujeres y en los últimos años se ha notado una mayor presencia en países en vías de desarrollo. Uno de los casos es América Latina, en donde en los últimos años hay una alza de las tasas de obesidad y una coexistencia de la desnutrición con la obesidad. En América Latina, las causas principales del aumento de la obesidad es el crecimiento económico con desigualdad. Eso genera altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria. Existe un fenómeno llamado aculturización, en donde las dietas tradicionales cambian y se apropia unos modos de vida desarrollados, sobre todo en países más cercanos a los nortes de la región. Cambio en la agroindustria, en donde se cambió un patrón de alimentos frescos a un patrón de alimentos procesados baratos, sobre todo para personas pobres que optan por un consumo único de carbohidratos y azúcares. La ubicación geográfica también es determinante en este caso, ya que su nivel de actividad muchas veces es cohibido por dónde viven las personas pobres, ya que las periferias peligrosas determinan un bajo nivel de actividad física. Como puede verse, las fuentes de disponibilidad calórica en América Latina y el Caribe son principalmente cereales y azúcares, llegando desde el 60 hasta incluso el 75% en Sudamérica y Mesoamérica. Esta composición se debe principalmente a la falta de ingresos, que hace que compren alimentos baratos que usualmente
derivan en una dieta alta en carbohidratos y azúcares. Todo esto se relaciona con su manera de alimentación, que principalmente son comidas comunitarias. Estas comidas comunitarias tienen que ser abundantes y saciantes y los carbohidratos cumplen esa función. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la obesidad en el individuo? En general, los efectos son las enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 1 y 2. Existen también trastornos del aparato locomotor, como la incapacidad parcial, que generan incapacidad parcial o permanente. También existen unos tipos de cáncer relacionados con la obesidad. En las mujeres, el impacto es mucho más alto, ya que puede provocar en la gestación una diabetes gestacional, que es una enfermedad crónica que puede derivar en otros tipos de diabetes más adelante, por lo que necesita tratamiento constante. Por otro lado, las mujeres también sufren de depresión, que están relacionadas con trastornos alimentarios, sobre todo en adolescentes. Con respecto a los niños, puede provocar muerte prematura, enfermedades respiratorias infantiles, mayor riesgo de fracturas óseas, resistencia a la insulina, crecimiento tardío, un bajo coeficiente intelectual y por ende problemas de aprendizaje. Se puede ver que la tasa de mortalidad atribuida a enfermedades crónicas no transmisibles en América Latina y el Caribe es bastante alta, y la meta que tienen los países está muy por debajo de la existencia actual de muerte por enfermedades no transmisibles. La existencia de la obesidad se relaciona con la sociedad también, en tanto que tiene un vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El primer objetivo, poner fin a toda la pobreza, tiene que ver con que la obesidad frena el crecimiento económico, ya que genera una pérdida en la productividad de un país debido a mayores costos de atención de salud o una mortalidad temprana, que elimina la inversión en el capital humano. También reduce la competitividad de un país debido a sus bajos niveles de educación y capacitación. Con el objetivo que habla del fin del hambre, el logro de la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promoción de la agricultura sostenible, se puede decir que la obesidad es generada principalmente por la inseguridad alimentaria. Además, que un déficit de dietas sanas contribuye al aumento de obesidad, y la situación de pobreza le otorga una alta vulnerabilidad alimentaria ante impactos económicos, climáticos y de origen humano. Con respecto a asegurar vidas saludables, la existencia de la obesidad no lo permite, debido a que la obesidad genera una mala calidad de vida, ya que cada 5 kilogramos por metro cuadrado adicionales de índice de masa corporal significa un aumento en el riesgo de cáncer de esófago, endometrio, vesícula biliar, e incluso la obesidad puede llegar a causar incapacidad y un alto grado de dependencia. Con respecto al objetivo de asegurar la calidad de la educación y el aprendizaje, tiene que tomarse en consideración que la obesidad puede causar una deficiencia en nutrientes, que se vincula con el coeficiente intelectual bajo y por ende un bajo rendimiento escolar. La igualdad y el empoderamiento de género se relaciona con las mujeres, en tanto que las mujeres son aquellas que organizan la provisión de alimentos y la dieta del hogar. Por ende, un empoderamiento de la mujer significa personas mejores alimentadas y hogares con menos problemas nutricionales. Por otro lado, asegurar el consumo sostenible y los modelos de producción es una solución a la inseguridad alimentaria que genera obesidad. Por último, el objetivo que se relaciona con revitalizar las asociaciones mundiales para el desarrollo sostenible es que por primera vez se reconoce el vínculo que existe entre la nutrición con el desarrollo, lo que ha hecho que muchos países se unan para pelear contra muchos tipos de desnutrición, entre ellos la obesidad.
Por otro lado, la obesidad puede tener un efecto sobre la pobreza en sí misma. Por un lado, puede haber un aumento de la vulnerabilidad de los individuos debido a un cambio en su ingreso que les hace mucho más sensibles a cambios económicos, humanos o naturales. Las enfermedades generadas por la obesidad pueden también aumentar las necesidades de atención médica que en pobreza no siempre están cubiertas por la sanidad pública, por lo que generan gastos adicionales, reduciendo su poder adquisitivo. Puede generar también un problema a nivel laboral de las personas pobres, ya que las enfermedades pueden generar incapacidad de trabajar o en su defecto puede ser un motivo para abandonar el trabajo y atender a los miembros del hogar que sufren las dolencias de la obesidad, esto afectando principalmente a mujeres que son tradicionalmente el rol de cuidadoras. La obesidad genera baja escolaridad y por ende puede comprometer la capacidad de acceder a niveles altos de ingresos en el futuro de una persona. De manera similar, las enfermedades crónicas de la obesidad pueden otorgar ingresos bajos de por vida que comprometen a la persona y la sumen aún más en la pobreza. Y por último, la pérdida de la inversión del capital social por una muerte prematura es extremadamente importante. Es así como puede determinarse que la pobreza genera una obesidad y la obesidad genera efectos y enfermedades no deseadas que a su vez generan unos costos que ahondan el problema de la pobreza y se convierte en un círculo vicioso. Como conclusiones, tenemos que la pobreza mantiene una estrecha relación con la inseguridad alimentaria, determinada por un acceso limitado a alimentos por restricción presupuestaria o acceso físico a los productos. La inseguridad alimentaria muestra un fuerte nexo con el sobrepeso y la obesidad, especialmente en mujeres, debido a factores biológicos y sociales. También la obesidad es un síntoma de la pobreza, explicado principalmente por la inseguridad alimentaria. Los efectos del sobrepeso y la obesidad en los individuos generan un detrimento sobre su salud, condiciones de vida y empeoran su situación de vulnerabilidad, ahondando el problema de la pobreza. Finalmente, el sobrepeso y la obesidad se encuentran muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que generan un impacto en el logro de los mismos. Muchas gracias.